En vivo, 6 minutos, van de las 4 de la tarde y hay de todo. Día feriado, no hay tránsito, hay poca gente en la calle, no sé. Es un feriado laborable, corrido, y la verdad es como si fuera, no le digo 1 de mayo, porque no, pero hay cuánta gente que no trabaja y no se mueve los feriados laborables. A mí me gustaría también tocar ese tema con el doctor ahora cuando le demos paso. Bueno, 093-725-200, el WhatsApp del programa, 093-725-200. Manden mensaje, como siempre les decimos, durante las 24 horas cuando quieran, cuando lo deseen, escritos, enlaces, audios, a todos los mensajes que llegaron hasta el fin de semana, hablando de toda la polémica de la semana pasada. Gracias a todos. 093-725-200, el WhatsApp del programa. Hacemos lo que podemos en X, Facebook, TikTok e Instagram. Hacemos lo que podemos. Y Undertale Producciones en YouTube. Undertake con K. Undertale Producciones en YouTube, que ahí venimos volando, por suerte. Quiero saludar a Aldo y a Roberto también ahí, que están en los controles técnicos, haciendo lo posible y mucho más en este día feriado laborable, que están indignados. Querían... la verdad que cada vez menos ganas de laburar. Le voy a contar, lo voy a quemar al aire a nuestro compañero Roberto, y para que usted sepa también, doctor. Usted es una rata, Galeano. Sí, soy una rata. Se lo merece. Por atorrante. Se lo merece por atorrante. Lo voy a dejar regalado. Yo soy una persona joven que quiere disfrutar de mi juventud. No, al contrario, una persona joven tiene que laburar, tiene que producir, tiene que generar. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Anda bien? Buenas tardes, muy bien. ¿Anda bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, usted, Richard. ¿Qué cuenta? Bien. Muy bien. Sí, lindo fin de semana. Día primaveral, Sí. usted de tragedia. Bueno, sí, pero Corbata hasta acá arriba. es un traje acorde a la temperatura. Bueno, pero es camisa, está acogotado con la corbata, saco, por más liviano que sea. Sí, pero... ¿No le transpira No, para nada. ¿No? Me siento bien, además estamos con aire. Estamos con aire acondicionado acá, estamos con toda la comodidad. Efectivamente. Eso es verdad. Cuando termine el programa, obviamente... Se va a poner el short y la chancleta. Claro, lo tengo en el auto. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado Bien, la semana? Bien. ¿Cuántas cosas? Usted se da cuenta de las cosas que pasan en una semana, ¿no? Sí, la seguimos, por supuesto, muy de cerca, Muy de todo lo cerca. que está pasando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bien. Preocupado, por supuesto, como debe estar toda la humanidad, momentos muy críticos, muy Tremendo. asiagos. Las imágenes que hay en redes sociales y todo, y en portales de noticias internacionales, no tanto nacionales, pero internacionales, las imágenes que se ven de Israel son una cosa... Sí. Yo no recuerdo haber visto tantas imágenes de ese estilo en redes sociales, con cadáveres de días, Sí. y gente que viene y le patea la cabeza. Yo una cosa que yo no puedo creerlo. Que no sucedió con Rusia y Ucrania. Rusia, Exacto. donde las imágenes se han Se han restringido. omitido, Sí, restringido, sí. tapado, ninguneado. Pero bueno, este es un conflicto muy especial, ¿verdad? Primero porque es un conflicto de larga data. En segundo lugar, porque tiene un fuerte contenido de carácter religioso, es decir, la emocionalidad y el fanatismo religioso están de uno y otro lado de los bandos, porque la solución es muy complicada y porque hay todo un juego geoestratégico de suma importancia, porque estamos en la zona álgida del petróleo, es decir, del principal elemento energético que moviliza a la humanidad. Entonces, por eso es que todo este conflicto tiene particular importancia. Hay otros conflictos que han sido invisibilizados y no menos cruento, como por ejemplo el caso de Nagorno-Karabaj, que ha pasado a un segundo plano, y el tema del golpe de Estado de Níger, que se ha consolidado con el retiro de las tropas francesas, con el apoyo de Rusia, con la presencia de China allí. Es decir, tenemos una situación internacional caracterizada por un clima belicista, como ya lo hemos dicho. Lo que sí quiero reivindicar es que desde un primer momento, y sobre todo en mi cuenta de Twitter y luego aquí en este programa, dije claramente que yo advertía que el ataque de Hamás era un ataque de bandera falsa. Es decir, allí hubo una colaboración del gobierno de Netanyahu de omitir, de mirar para el costado, de ser permisivo en un ataque que generara una situación, normalmente se le llama casus bellis, que permitiera la respuesta a la prueba está que en este momento el concierto internacional no duda de la reacción de Israel y sobre todo lo que pide es proporcionalidad, que por supuesto ya no la hay, pero podría ir más lejos todavía la situación. Entonces, hasta la BBC de Londres
ha suscrito la posición de que esto fue un ataque en el que Israel tiene participación en el sentido de haberlo permitido. Una suerte de Pearl Harbor de Israel o un 11 de septiembre de Israel que le da motivos para tomar posiciones de carácter geoestratégicas muy importantes y cuyo alcance todavía está por dilucidarse. Bien, eso lo vamos a... lo va a desarrollar en Corriendo el Telón, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar Corriendo el Telón, pero vamos a comenzar antes, porque es muy importante en estos momentos de gran tensión lograr cooptar a la opinión pública. Y por eso vamos a hablar de psicología de las masas. Bien, yo acá veo que nos trajo una picadita, la verdad que le agradezco porque la verdad que almorcé hace un buen rato, me trajo una picadita, la tabla, la cuchilla. No, esto refiere precisamente a una suerte de introducción o clase de sociología. ¿Esa masa la hizo usted? De psicosociología, bien, geoestrategia, política. ¿Va a ser didáctico esto? Y va a ser una clase, mejor dicho, una aproximación, una clase, porque yo no soy profesor. Una explicación. Más allá de que soy doctor en leyes y ciencias sociales, una explicación de carácter muy didáctica para que nos acerquemos a cómo funciona el mundo. Cómo funciona el mundo. Y por esto estos elementos son importantes para que ustedes puedan, de una forma lo más pedagógica posible, entender el funcionamiento complejo, enrevesado que tiene el mundo. Bien, eso va a ser luego de la pausa en Corriendo el Telón. Pero antes quiero varias cosas, porque los temas en la semana fueron de todo, hubo de todo, ¿no? De todo. Al final que se terminó... el lunes pasado habíamos adelantado de que seguramente sea imputado con prisión penal, cosa que se dio, ¿verdad? Se quiso demorar un poco, se quiso pedir y terminó siendo, ¿verdad? ¿Qué reflexión hace usted desde que vino Romina Celeste el pasado 28 de marzo hasta cómo, porque ahora en realidad va a seguir, es como que el comienzo de todo, ¿no? Con esta imputación, pero ¿qué análisis puede hacer usted dentro de lo que se acuerde y dentro de los tiempos de televisión en cuanto a todo el caso Penades y esta investigación paralela que se encontró por parte de Fiscalía, Heber que parece que no sabía o sabía? ¿Me puede dar un análisis de todo eso? Bien, con mucho gusto. Primero que nada... Y vamos a intercambiar ahí también algunas cosas, me gustaría. Bien, primero que nada poner de manifiesto la terrible hipocresía de la putrefacta casta política. Ustedes comprenderán que este tipo de situaciones, aun cuando digan relación con la vida privada de los seres humanos, cuando se realiza de la forma en que advertimos que la realizaba el señor Gustavo Penades, rápidamente trasciende. Y por lo tanto, yo me animo a adelantar de que el 99.9% de los legisladores del Uruguay conocían perfectamente bien este tipo de prácticas de Penades. Punto número 1. Punto número 2. En un momento en que el Partido Nacional, el Frente Amplio, el PIT-CNT, la UDELAR, son agendistas, promueven la sexualidad precoz, sexualización precoz de los preescolares, de los niños, de los adolescentes, que adhieren a la Agenda 2030 que procura la legalización, normalización y legitimación de la pedofilia. Evidentemente estas posturas, estas posiciones son absolutamente hipócritas, teatrales. No estamos justificando, por el contrario, condenamos no solamente los delitos de Penades, sino la tendencia ideológica del PIT-CNT, del gobierno, del Frente Amplio y de la UDELAR, todos apoyando la ideología de género, ideología perversa, ideología que termina con la inocencia de los niños. ¿Me deja decirle algo? Que los sexualiza precozmente. Bien. Por lo tanto, vemos un doble discurso, sobre todo en la Universidad de la República. Yo creo que, a ver, usted sabe que yo le respeto todo lo que usted dice y son maneras de pensar. Yo creo que en este caso,
en este caso particular, no, para mí son cosas de lo que dice no tiene nada que ver para mí, porque en realidad esto viene durante años y creo que está muy lejos de pertenecer a una ideología de género, sino a que una persona como Gustavo Penades, o tantos otros seguramente haya, que cometa estos actos, pero no basado en una ideología de género, sino en el placer perverso que tiene esta gente. Y personal. Claro. A eso voy. Pero luego, no creo que esté asociado a una ideología de género. Luego la ideología se plasma, se construye además políticamente, ideológicamente, culturalmente, periodísticamente, como vamos a ver después, y se impulsa en la agenda política. Una forma de impulsarlo en la agenda política, y usted lo sabe, es a través de los manuales de educación, donde se está sexualizando en forma patológica a los niños. Pero una persona que hace lo mismo que Penades, que debe haber, yo no tengo, o sea, no, viste cuando no tenés pruebas, pero tampoco tenés dudas, debe haber muchísima gente que hace lo mismo o cosas peores que Penades, sí. Que no son políticos, no están en el ámbito de la política y tienen esa mente perversa. Claro, entonces, pero va camino a la despenalización y normalización de esa tendencia. ¿Se da cuenta? Esto que estamos viendo hoy es excepcional y la ideología de la Agenda 2030, la ideología de género, la ideología de Soros y Kissinger, busca la despenalización y busca la legitimación moral, ética de este tipo de comportamiento. Por eso hay una gran contradicción en los actores actuales, ¿verdad?, que están, por un lado, criminalizando, rasgándose la vestidura, con razón, pero por otro lado, en la parte ideológica, es decir, en las políticas educativas, están tendiendo hacia esto que hoy es criminal. ¿Están tendiendo a que una persona, un mayor de edad, le pague a menores de edad por sexo? Están tendiendo a que un menor de edad, muy menor de edad, sin importar la edad, sea relevante su consentimiento para mantener relaciones sexuales con un mayor. Eso es la ideología de género, no se discute, está totalmente aceptado, está promocionado. El tema de la retribución, usted comprenderá que si estamos hablando de una relación sexual con niñitos, el tema de la retribución pasa a un segundo plano. Sí, lógico. Acá estamos todos de acuerdo. Claro, y el problema no es la retribución. Bien. Porque además, el tema es que las edades son muy inferiores a las que se manejan en la mayoría de los casos de Penades. Y no estoy justificando, solamente hechos objetivos. Sí. No es lo mismo una relación sexual con un individuo de 14 o 15 años o 16 años con alguien de 10. Que con alguien de 10 o de 4. Sí, estamos todos de acuerdo. Igual me parece una mente perversa todo. Absolutamente, ¿no? totalmente de acuerdo con usted. Lamentable todo. Totalmente de acuerdo con usted. Esto está, a ver, lo sacamos de Radio Sarandí, pero está en todos los portales, ¿no? A ver qué opina el doctor sobre esto. Dice, caso Penades, el ministro del Interior, esto salió de mañana, ¿verdad? No sé en qué está en la actualidad. Dice, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pidió a la vicepresidenta Argimón ser recibido por el Senado y confirmaron fuentes políticas a Informativo Sarandí. Pero están todos los portales también, ¿eh? Anoche Heber se comunicó telefónicamente con Argimón y le solicitó en forma urgente ser recibido en el Senado de forma de coalición de gobierno, de que el gobierno de coalición entienda mejor y rápido. Hasta tarde la presidenta del Senado estuvo en contacto con los coordinadores de las bancadas a efecto de trasladar el pedido y pidiendo en forma urgente la respuesta. Hoy seguirán los contactos. ¿Qué opinión le merece esto? Usted sabe que en este programa y antes del fenómeno Penades, nosotros reclamamos la renuncia o la destitución inmediata de Heber. ¿Por qué? Por el affair del pasaporte de Marcet. Claramente están los videos, ¿verdad? Es decir, que los primeros en pedir la renuncia de Heber, porque estaba sujeto a una investigación. Recuerde que tuvimos esa polémica en que usted me hablaba del principio de inocencia. Exacto. Y yo le decía el problema de estar guiando la investigación como jerarca, que era una situación desde el punto de vista administrativo absolutamente incompatible, que además es lo que sucede en un procedimiento disciplinario. Lo primero que hace, se suspende a la persona, se le aparta del cargo y sobre todo a quien maneja los hilos de la investigación. El tiempo y los hechos me dieron la razón. Fíjese que en el tema Penades hay un reproche con respecto a Heber en el sentido de que había una investigación paralela. Que él lo supiera o no lo supiera, lo discutimos después. Es decir, que los primeros en hacer un análisis profundo, adecuado a derecho en este país,
fue hacemos lo que podemos. Después vinieron los periodistas, pseudo periodistas, adulones del poder, a pontificar sobre el tema Heber y a hacer teatro pidiendo renuncias, tardíamente, por supuesto que tardíamente. El verdadero enfoque, el profundo enfoque político, jurídico, se hizo en este gran programa que se llama Hacemos lo que podemos. Único en la televisión del Uruguay, que quede bien claro. No somos operadores del poder, no somos adulones del poder, no investigamos para abajo, investigamos para arriba. Para abajo investigan los cobardes, para arriba investigan los valientes. En la televisión abierta está lleno de cobardes y alcahuetes. Aquí no, aquí se investiga para arriba. Bien. Bien, con respecto a la investigación paralela. Eso, con el tema de la investigación paralela, ¿le sorprendió? No hay posibilidad alguna. ¿Le sorprendió? No, para nada. No hay posibilidad alguna. Escuche, en este programa fuimos claros. ¿Cómo nos va a sorprender una investigación paralela cuando nosotros hablamos de una asociación para delinquir narcomantenida? Cuando decimos que la entrega del pasaporte de Marcel forma parte de esa política criminal que tiene el gobierno, con la complicidad de la falsa oposición, también narcomantenida. ¿Qué nos va a extrañar? Todo lo contrario. No existe posibilidad de que lo que estaba sucediendo con Penades, esta investigación paralela que se estaba haciendo, no estuviera en conocimiento del ministro. O de lo contrario, el ministro tiene problemas de capacidad mental. Y yo sé que Heber no tiene problemas de capacidad mental, al contrario. Entonces, está mintiendo, como es costumbre de él, como es costumbre del presidente de la República. Nos curten a mentira, no solamente en campaña electoral, sino cuando después están ejerciendo su función, esa función tan importante. Los servicios de inteligencia, amigos, están para detectar no solamente los problemas a nivel externo del instituto, sino que está la inteligencia interna del Ministerio del Interior. Y un buen ministro lo primero que hace es preocuparse por la inteligencia interna. No solamente por la seguridad del Estado, sino por su propia seguridad, por su permanencia en el cargo, por las zancadillas, por las cáscaras de banana. Por lo tanto, estaba en conocimiento. ¿Qué hace este señor que ha vivido de la política? Y bueno, una maniobra política, se adelanta. No importa el cambio de Heber, ¿qué importa? ¿Por qué se lo mantiene el presidente de la República? Por una cuestión de amistad, por una cuestión de cohesión política, nada más. Pero los ministros son fusibles. Lo más sencillo es cambiar un ministro y mantener la política, por supuesto, ¿no? Porque además el mantenimiento de la política no depende de una decisión nacional, depende de una imposición internacional. Por lo tanto, Heber sabía, Heber no puede estar un minuto más, no importa el que venga, aquí lo que importa es la política. ¿Y saben cuál es el problema de la política? Que cada día se profundiza y consolida más el modelo narcoforestal. Miren, hay una noticia altamente preocupante hoy en los diarios. Minerva consolida el oligopolio sobre la carne. Y el Uruguay, hoy por hoy, tiene 3 elementos fundamentales vitales para su subsistencia: la droga, la carne y los troncos. Y fíjense, son 3 oligopolios: Cocaína, Sociedad Anónima, Minerva y UPM. Estamos en manos de 3 grandes cleptocorporaciones, corporaciones ladronas, corporaciones contaminantes, corporaciones que buscan la depredación de nuestro país. Esa es la situación del Uruguay. Consolidación del modelo narcoforestal. Cocaína, Sociedad Anónima, Minerva y UPM. Antes de seguir con la otra placa que le voy a pedir, con el tema de Heber, cuando el Frente Amplio, cuando la coalición multicolor era oposición, cuando el Frente Amplio gobernaba y le pedían la renuncia a Bonomi, no lo atornillaban más. Y ahora no pasa lo mismo. Pasa exactamente de que el Frente Amplio le pide la renuncia y lo atornillan más, porque ¿qué hizo la calle Pou al principio? Lo ratificó en su cargo. Lo blindó, entonces, por supuesto. Pese a las cosas más bochornosas que se daban inclusive en la época del Frente Amplio, porque ustedes tienen que comprender, más allá de que yo sé que es muy difícil, el 82% no lo va a comprender, el 82% me va a denostar, ¿verdad? Pero ya lo hemos dicho, son lo mismo, tienen la misma metodología, pero cumplen fundamentalmente la misma agenda y los mismos propósitos. Consolidan, como acabo de decir, el modelo narcoforestal. Y ahí tienen a UPM, señores. UPM es la criatura de Tabaré Vázquez.
ratificada por la calle Pou. Ahí tiene a UPM contaminando en una conducta verdaderamente ecocida el arroyo Sauce y con ello el Río Negro. El Río Negro es una boca fundamental de extracción de agua bruta para la potabilización y entrega a varias ciudades que están en la riviera del Río Negro. Ustedes saben que UPM, con esta conducta negligente o cuasi dolosa, cometió el delito previsto en el artículo 225 del Código Penal y, por supuesto, no vamos a dejar pasar esa conducta criminal. Es más, ya está la denuncia en máquina, ya tiene la denuncia casi preparada el doctor Maximiliano Dentone y la vamos a presentar conjuntamente con el diputado Vega, que por su condición de diputado obtuvo mucho material de fundamental importancia para la denuncia, y entonces el diputado Vega y quien les habla, el doctor Gustavo Salle, con el patrocinio del doctor Dentone, haremos la pertinente denuncia penal contra la conducta delictiva de UPM en la Fiscalía de Durazno. Lo cual, naturalmente, ustedes saben, el jefe del servicio descentralizado es el doctor Lacalle Pou, que con un memorándum de entendimiento tan aparentemente criminal como el contrato UPM celebrado por el Frente Amplio, ratificó ese contrato, profundizó ese contrato. Y cuando tuvo la oportunidad jurídica de rescindirlo, como fue la pandemia, por la cláusula 7.2.2 del contrato RO-UPM, no lo hizo. Por lo tanto, muy probablemente, casi sin investigación alguna, la Fiscalía de Durazno archive. No nos va a extrañar. Ese es el estado de situación después del golpe de estado técnico. Antes de irnos a la pausa, le quiero mencionar algo que está en el diario El País y es referente al diputado Gustavo Subía. Dice, a Heber hay que trasladarlo, no le interesa al Ministerio del Interior. Dice, el ex fiscal penal, acá dice, es parte, ¿no?, de todo lo que dice, el ex fiscal penal atribuye la actitud a que el Poder Ejecutivo mide los costos electorales que tendría pasar a la acción y asegura que hoy la policía es testigo del accionar de la delincuencia. Todo, en entrevista en El País, a consecuencia de que el gobierno se sigue lavando las manos y no quiere enfrentar las consecuencias de una mayor represión. Esto es un resumen de una nota que está en El País. Bueno, como siempre Subía con su discurso de pegar para abajo, de represión. Cuando le preguntaron sobre el tema de Carolina H. y el pasaporte de Marcet, lo primero que hizo fue exculpar a su correligionaria, que naturalmente eso será algo que tenga que dirimir la Fiscalía, no lo dirime la justicia, seamos claros. Pero lo primero que hizo fue exculparla, porque Gustavo Subía, sabemos, él le pega al vulnerable, le pega al pueblo, le pega al de abajo. Jamás se la va a jugar contra los poderosos. Por algo está donde está, y por algo está en el partido en el que está. Así que lo de Subía, y promueve permanentemente la violación de la Constitución de la República. Promueve un Estado arbitrario y dictatorial, tiránico. Nada que ver con el Estado de Derecho. Nos vamos a ir a una pausa. Adelante a la gente que recién se cuelga, a ver, hacemos lo que podemos por la pantalla de CRTV cuando 29 minutos van de las 16 horas. ¿Qué es lo que se viene en Corriendo el Telón luego de la tanda? Vamos a hablar, amigos, de cómo la élite maneja a la humanidad como yo estoy manejando esta masa en mis manos. Pero vamos a ser más específico, más descriptivo de estas metodologías de manipulación de masas. Ustedes saben que tenemos un libro muy importante, que es precisamente Psicología de las Masas, de Gustavo Le Bon, que es un libro que verdaderamente... Ahí estamos viendo la imagen. Ahí está. Vale la pena leerlo, porque gran parte de la locución de las aseveraciones que yo efectué se fundamentan en las conceptualizaciones de este autor. Pero va a ser muy interesante que ustedes puedan discernir los mecanismos, la metodología, las estrategias y sobre todo la institucionalidad que permite esto, la manipulación de las masas. Me quedó para atrás y quiero su opinión, porque no se va a zafar, porque después nos fuimos por las ramas. Sí. El señor Roberto, nuestro compañero, me mandó un mensaje pensando que íbamos grabados y no íbamos en vivo para irse antes, para grabar antes, porque quiere trabajar poco. Una persona con experiencia como usted, que se ha quemado las pestañas estudiando y se las sigue quemando hasta el día de hoy, trabajando y estudiando, no solamente para la columna, sino para mantener su vigencia, ¿no?
¿qué le puede decir un joven de 30 años que lo único que quiere es irse más temprano y trabajar cada vez menos? Roberto, como el 99.9 de los jóvenes, está inmerso precisamente en este mecanismo, de manipulación de las masas. Ha habido un cambio idiosincrático muy importante. Nuestros abuelos, cuando llegaron inmigrantes al país, en mi caso de Francia, en otros casos de Italia y sobre todo de España, traían la concepción de que no solamente debían preocuparse por la prosperidad de su familia actual, sino que proyectaban esa responsabilidad hacia el futuro. Y así se esforzaban en largas horas de trabajo, en jornadas de 15, 16, 18 horas de trabajo, para precisamente granjear el presente de su familia y el futuro de la descendencia. Eso ha cambiado, hay una nueva concepción, los jóvenes están impregnados de una inmediatez, de vivir el momento. Tal vez no piensen que la juventud es una etapa de la vida, que es transitoria, que es una etapa donde se tiene energía, se tiene fuerza, se tiene capacidad de aprendizaje, pero esa etapa tan linda de la vida pasa y sobreviene una etapa que ya no es tan linda, que es la madurez y la vejez. ¿Qué sucede? Hay que tener un punto de equilibrio, porque la vida no se vive dos veces y la juventud tiene cosas muy lindas que no hay que perder, pero hay que saber equilibrar el punto medio. Ese es el gran tema del ser humano, el punto medio, entre disfrutar el momento con sus situaciones de solaz, felicidad, de distensión, y por otro lado, atender al factor G, que es el factor psicológico que nos trae a tierra y nos dice, bueno, pero tenemos responsabilidades. Ahora, a mí no me cabe la menor duda, y voy a quebrar una lanza en favor de este joven, que Roberto es un hombre trabajador, que Roberto pasa muchas horas, que Roberto está hoy aquí un feriado, cuando muchos funcionarios, Roberto y Aldo, ¿no? Sí, están todos. Mucha gente está disfrutando del día y ellos están aquí cumpliendo con su tarea. Así que me parece que lo de Roberto es más discursivo que práctico. En la práctica es un gran trabajador y un gran compañero, igual que Aldo, por supuesto, ¿no? Lo dejó muy bien parado, yo quería que lo destrujera. Yo digo la verdad, usted sabe que él está trabajando en este momento. Sí, sí, sí. Ahí está. Pero no tenía ganas. Bueno, a ver, claro, pero ese es el factor. Bueno, pero ese es el factor G. No tenía ganas, pero el factor G lo trajo aquí. Sí, no, lo trajo la necesidad de comer. Bueno, pero hay otros que hay otros que no cumplen. Sí, eso es cierto. Hay otros que se quedan. Y bueno, y vamos a ver cómo solucionamos. Él no, él tiene su trabajo, lo mantiene, es responsable. Y eso habla muy bien de él, por supuesto. Es decir, que está venciendo de alguna manera la manipulación de las masas. Muy bien. Pausa. Y hasta las 6 de la tarde por CRTV. ¿Qué hacemos, doctor? Lo que podemos y mucho más. Muy bien, muy bien. Hacemos lo que podemos, no te lo pierdas. Hacemos lo que podemos.